Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estimado Aarón, ¿puedes poner tu micrófono para que te escuchemos, porfa? Porque estabas dando nuestra introducción y no te escuchábamos. Gracias. Bueno, son gajes del oficio de la tecnología, una disculpa. Muy buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas a este foro virtual frente al cambio climático, más educación, menos desperdicio. Este es un esfuerzo conjunto con el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tepic, también de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sonora, la Red de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico en Alimentos Funcionales y Nutracéuticos, la Red Alfanutra, la Red Iberoamericana de Aprovechamiento Integral de Alimentos Autóctonos Subutilizados, la Red ALSUB de CITED, la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, SOMEICA, Visible Sonora y Disco Sopa Pitic. Esta es la tercera mesa de una serie de 6 mesas que hemos estado desarrollando durante febrero y que culminarán en el presente mes de marzo. Y esta tercera mesa precisamente versará sobre alimentación a base de plantas. En esta ocasión, la moderación de la mesa correrá a cargo de Sonia Sayago Ayerdi, del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Tepic. Hola Sonia, bienvenida. Muchas gracias por hacerme ver el gran error en el que estaba con el micrófono apagado. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Aarón, muy bienvenidos todos amigos. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando en esta mesa número 3. Espero que este tema sea súper atractivo para todos. Gracias por la invitación. Gracias, Sonia. Y también nos acompaña como moderadora de esta mesa Laura Ochoa, de Disco Sopa Pitic. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos sean a este tercer foro. Esperamos que nos sigan acompañando. Y queremos presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a empezar presentándoles al doctor José Carlos, quien es profesor investigador de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. También les vamos a presentar a la nutrióloga. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor José Carlos. Y también les vamos a presentar a la nutrióloga Saraí López, quien es la nutrióloga de Vegan Center, un centro integral de alimentación basada en plantas, quienes tienen restaurante y además productos a la venta basados en plantas. Muchas gracias, Saraí, por acompañarnos. Sonia, ¿nos quiere dar el resto del panel? Por supuesto que sí. También esta mañana tenemos con nosotros la participación de la directora del Departamento Regional de Ciencias en la región Centro-Sur del Tecnológico de Monterrey, la doctora Janet Gutiérrez, quien es un gusto que estés con nosotros. Además, Janet es fundadora de la empresa Jaceda. Va a ser un placer escuchar esa parte de emprendurismo que también tienes también en una empresa basada en plantas. Y finalmente nos acompaña la nutrióloga Yolanda Elizabeth Pérez Beltrán. Ella es estudiante actualmente del doctorado en Ciencias en Alimentos aquí en este centro y sobre todo nos interesa conocer un punto de vista integral de este tema que es alimentación basada en plantas. Adelante, Laura, con la primera pregunta para nuestro panel. Bueno, ya vamos a entrar en materia y la primera pregunta de este panel es si una dieta basada en plantas es equilibrada. Me gustaría que fueran contestándonos en el orden que fueron presentados, así que vamos a empezar con José Carlos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todo el comité organizador del evento, de este importante foro, que bueno, nos está dando la oportunidad de llegar a ustedes, poder compartir un poquito de lo que hacemos y de lo que vivimos. Un servidor, pues bueno, tiene una experiencia de 28 años de ser ovolacto vegetariano, así que pues bueno, más allá de lo
de lo que podemos conversar, yo aprovecho para poder compartir un poco la experiencia, ¿no? Y bueno, desde mi perspectiva, una dieta basada en plantas puede llegar a ser equilibrada. Todo va a depender de la elección de los alimentos, ¿no? Sabemos nosotros que hay algunas reglas que son básicas, ¿verdad? Nosotros, dentro de nuestros requerimientos diarios, pues bueno, tenemos que cumplir justamente con tener un buen aporte de carbohidratos, ¿verdad? Como una base que de una u otra forma nos va a proveer de la energía que requerimos. Y pues bueno, la buena noticia es que pues las plantas son una buena alternativa, ¿verdad? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, cereales, ¿no? Que de una u otra forma pues representan una de las mejores fuentes de energía. Y pues desde esa perspectiva, pues la dieta basada en plantas, pues digamos que es una buena alternativa. Ahora bien, es bien interesante porque recuerdo cuando un servidor hizo la transición de ser omnívoro a ser ovolacto vegetariano. Por ahí me decían, bueno, mira, más vale ser un omnívoro bien alimentado que un vegetariano desnutrido, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que me estaban diciendo era, pues tienes que aprender, ¿verdad? Tienes que saber elegir de la mejor forma los alimentos que te van a proveer los nutrientes que tú requieres. Ser, en este caso, ovolacto vegetariano o adoptar una dieta basada en plantas, pues no es solamente dejar de comer carne, no es solamente dejar de comer huevos, dejar de tomar leche, dejar de comer productos lácteos, ¿no? Sino que va un poquito más allá de eso. Es decir, pues bueno, lo que tenemos que hacer de una u otra forma es aprender, ¿verdad? Porque tomar una decisión nada más y decir, bueno, voy a comer puros lechuga, tomate, cebolla, ensaladas y cosas por el estilo, pues no, o sea, igual vamos a caer en desnutrición, pues, o sea, ser ovolacto vegetariano, adoptar este tipo de regímenes alimenticios, están directamente vinculados primero con una buena capacitación, una buena instrucción, una buena toma de decisión en cuanto a los alimentos correctos, ¿verdad? Siempre tratar de buscar una amplia variedad de los alimentos, pues para poder ir obteniendo los nutrientes de todos los grupos que son importantes, ¿no? Desde los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los minerales, tener un buen ingesta de agua, por ejemplo. Y bueno, digamos que de esa forma nosotros podemos hacer una dieta bastante bien equilibrada, ¿no? Perdón. Ya, Saraí, continuamos con tu respuesta. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Nosotros aquí en Hermosillo pues somos el primer centro vegano en esta ciudad. Pues vivimos en un lugar donde el consumo elevado de alimentos de origen animal pues es grande, pero sabemos que tenemos algo que aportar y luchar contra esta parte, ¿no? Principalmente ver el equilibrio o si es equilibrada una dieta a base de plantas. En mi opinión, sí lo es, tanto que se ha investigado y lo he experimentado personalmente y en mi familia. Vemos cómo, y en la consulta vemos cómo los pacientes se van recuperando, se van sintiendo de una manera en óptimas condiciones, y una dieta a base de plantas sí es equilibrada, ya que, como mencionaba ahorita el doctor, nos regimos con los 3 macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y dentro de las plantas vemos las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas, las oleaginosas como las nueces, las almendras, las proteínas completas donde vienen lo que es la soya, el gluten, son proteínas completas, científicamente comprobadas, simplemente cuidando que no tenga agentes
que nos puedan afectar en nuestra salud. Dentro de estas combinaciones nosotros vamos a ver un ejemplo, les puedo dar, hablando de, no sé, un cereal que tiene metionina y una leguminosa que tiene lisina. Tú al hacer esta combinación haces una proteína completa, hablando de la proteína. Entonces lo que quiero comentar es que al hacer combinaciones de todos los alimentos, tú obtienes una dieta balanceada, equilibrada. ¿Sí? El detalle es cuando dejamos de comer, como decía ahorita el doctor, pura lechuga y puro tomate, es algo que realmente no es equilibrado. Pero cuando tú ya empiezas a aportar en tu plato la mitad de frutas, de verduras, una cuarta parte de cereales, de granos, y otra cuarta parte de leguminosas, de esa manera tú vas a obtener una dieta completa. En la dieta base de plantas, es la única manera, tienes que hacer combinaciones para que tú puedas estar seguro y tranquilo de que estás consumiendo una dieta balanceada y equilibrada. Muchas gracias, Saraí. Continuamos con Janet. Así pues, es. Adelante, Janet. Saraí acaba de hacer un punto muy importante, que es tener una dieta variada, y que sí podemos tener una dieta equilibrada basada en plantas cuando conocemos las interacciones que ocurren entre los nutrientes que están aportando cada una de esas plantas. Pero yo aquí voy a meter un poquito de ruido, porque pues yo también soy del norte, soy de Monterrey, y soy fan de que la alimentación no es nada más los nutrientes que nos aporta. La alimentación también es cultura, la alimentación también es el placer de oler y de percibir los sabores. Y ahí, pues en esta variedad que nos presentamos en cada plato que consumimos, pues también podemos encontrar un equilibrio con ciertas cantidades que requiera nuestro cuerpo para poder funcionar adecuadamente y disfrutar de la variedad de productos que podamos tener. También eso, la parte del equilibrio, hay que ser consciente que no es nada más lo que yo necesito, ¿no? Es lo que yo estoy consumiendo, que hay disponible en mi región, porque también luego hay tendencias hacia adquirir ingredientes que vienen del otro lado del mundo, y ahí, pues frente al cambio climático, pues estamos teniendo una incidencia muy negativa por algunas tendencias de alimentos que tuvieron, que nos cuestan inclusive hasta muy caros, porque tienen que viajar kilómetros para poderlos consumir. Entonces, pensar en dietas variadas, pero también con lo que tenemos disponible en nuestra región, es crítico para poder hacer frente al cambio climático en temas de alimentación. Exactamente, Janet, ese es un punto muy importante que vamos a manejar en la segunda pregunta, pero hay que dejarlo ahí. Amigos, acuérdense, pueden mandar sus preguntas a nuestro chat que tenemos en vivo en el Facebook, y va a ser para nosotros un gusto que nos los puedan compartir, sus puntos de vista, diferencias, etcétera. Adelante, Yolanda, ¿tú qué opinas al respecto? Muy bien, muchísimas gracias. Desde mi perspectiva, claro que una dieta a base de plantas puede ser equilibrada, y además de equilibrada, suficiente, completa y adecuada. Estos son algunos principios o leyes de una buena alimentación. Está muy, muy documentado de que una alimentación a base de plantas se puede llevar a cabo en cualquier etapa de la vida, incluso en aquellas etapas donde los requerimientos calóricos de nutrientes son mayores. Por ejemplo, en la lactancia, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, incluso para deportistas. Sin embargo, como lo mencionaban anteriormente los panelistas, es muy importante, conocer ciertas características antropométricas, características fisiológicas, características de nuestro estilo de vida que van a determinar nuestras necesidades o nuestros requerimientos nutricionales. Y con base en estos, elaborar o planear una dieta. Y esto es necesario para cualquier patrón de alimentación, no nada más para seguir un patrón vegetariano, una dieta a base de plantas, no. Esto se tiene que realizar en nuestra vida diaria, porque sí, comemos porque es una necesidad, pero es importante comer inteligentemente, conscientemente. Es por eso que la educación en nutrición es muy importante. Es importante que estemos informados,
que leamos en fuentes buenas sobre cómo alimentarnos de una manera adecuada. Tal vez, como lo mencionaban anteriormente, al escuchar alimentación a base de plantas, se nos ocurre nada más comer pura lechuga, pero esto no es así. Esto implica el consumo de mayor cantidad, mayor proporción de alimentos de origen animal, frutas, verduras, de origen vegetal, frutas, verduras, leguminosas, y reducir el consumo de alimentos de origen animal. Ya mencionó la licenciada Saraí, si gráficamente nos imaginamos un plato, la mitad de este debe de contener verduras, frutas, el cuarto restante debe de ser para granos, cereales, sobre todo integrales, y el otro cuarto leguminosas o sustitutos de alimentos de origen animal. Y todo esto condimentarlo con las diversas especies que tenemos aquí en México, agregar grasas saludables también de origen vegetal, el aceite de oliva, las nueces, cacahuates, etcétera. Y aquí se me viene a la mente algo muy importante. En foros anteriores habían estado comentando sobre la dieta tradicional mexicana. Nuestros antepasados, los indígenas prehispánicos, fueron muy sabios en cuanto a su alimentación y otros aspectos. Y tenían 4 alimentos que identificaron que presentaban una sinergia tanto a nivel agrícola como alimentario. Y estos fueron el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. El informe Lancet recientemente, en el 2019, declaró que la combinación de estos alimentos de una manera frecuente proporcionaba una dieta balanceada. Entonces, nosotros tenemos culturalmente esta base, nos provee una dieta, equilibrada, y podemos sustentar nuestras necesidades o requerimientos usando este patrón de alimentación. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Efectivamente, hay muchísimos beneficios, pero también la parte del equilibrio en cuanto también al consumo de proteína de origen animal es importante tomarlo en cuenta. Vamos a pasar a la segunda pregunta para el panel. Sin embargo, no olviden, compañeros y gente que nos visita, si tienen necesidad de una constancia de este evento, al final de nuestro panel se va a compartir en el link del CIAD un vínculo para que puedan llenar el cuestionario y puedan solicitar su constancia. Bueno, la segunda pregunta es si existen beneficios para el medio ambiente. ¿Alguien puede compartir que si existen beneficios para el medio ambiente con una alimentación basada en plantas? Adelante, doctor, si nos quieres compartir tu punto de vista, por favor. Yo creo que no te escuchamos, Carlos. Bueno, no sé si me escuchan, yo los estoy escuchando un poco entrecortados. Ok, adelante, ya te escuchamos. Bien? Sí, adelante. Bien. Bueno, la adopción de este tipo de dietas o regímenes alimenticios, refiriéndome a la dieta basada en plantas, fíjense que tiene muchísimos efectos, como decíamos ahorita, no solamente a nivel de la salud, pues los nutrientes más importantes que el cuerpo requiere, sino hay un efecto bastante importante a nivel de nuestro medio ambiente. Sabemos nosotros que para la producción de alimentos a base de animales, pues el requerimiento de infraestructura, de horas, pues es bastante elevado comparado con el requerimiento para la producción de alimentos basados en plantas. De hecho, en los últimos años se ha estado estudiando mucho el efecto en los gases invernaderos asociado justamente a este tipo de dietas. Y bueno, lo que se ha reportado es que una dieta vegetariana, que bueno, llámese vegetariano a todos aquellos que son ovo-lacto vegetarianos, ovo-vegetarianos, lacto-vegetarianos o vegetarianos estrictos. Pues bueno, este tipo de dietas son capaces de reducir, ¿verdad?, el efecto
de la emisión de gases, sobre todo los gases que causan el efecto invernadero, entre un 42 y un 60%. Por ahí en alguno de los artículos científicos estaba revisando que solamente en países como Inglaterra ya se tiene bien estudiado que si las personas adoptaran este tipo de dietas y las pudieran llevar a cabo de manera normal en su vida, podrían utilizar solamente una tercera parte del espacio físico que han designado para la producción de alimentos. Entonces, esto nos dice que el hecho de que la población de una u otra forma esté modificando su dieta, y no solamente por el efecto al cambio climático, sino más bien el efecto es interno, ¿no? Todos los que estamos adoptando este tipo de dieta, sabemos que muchos de los beneficios no van a quedar solamente ahí, sino que además nos van a permitir pues una mayor salud, ¿verdad? Una reducción en los efectos del cambio climático, ¿verdad? Incluso la misma pandemia que estamos viviendo hoy en día, pues de una u otra forma es una llamada de atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que están recomendando para poder salir adelante en estos tiempos? Coma muchas frutas y coma muchas verduras. Bueno, ¿por qué eso? Pues claro, porque se sabe, tenemos más, lo tenemos bien investigado, ¿verdad? Que el efecto del consumo de frutas y verduras de una u otra forma, estamos proveyendo de buena fuente de fibra, de buena fuente de alimentos con capacidad antioxidante, antitrombótica, antihipertensiva, inmunomoduladora, una serie de efectos benéficos a la salud que de una u otra forma nos preparan, pues, para estar en un nivel tal que si bien estamos en contacto con el virus, pues bueno, que ese contacto pues no llegue a su máxima consecuencia, ¿no? Muchas gracias, doctor José. Vamos con Saraí. ¿Tienes algún comentario al respecto? Saraí, creo que estás muteada. Perdón. Gracias. Sí, tengo aquí un comentario acerca de qué aporta, qué beneficios le damos al medio ambiente si nosotros llevamos este tipo de dieta. Hay bastante, principalmente el consumo. Por ejemplo, el 2019, en ese año hubo una producción en cuestión de alimentos, de carnes, 385 toneladas de carne. Esto genera una sobreexplotación en la tierra, una acidificación en la tierra, alto consumo de agua para alimentar a esos animales que terminan siendo muertos para poder dar consumo al humano. Pero destruimos bosques, destruimos lo que es la contaminación en el agua, en el aire, exceso de hormonas y antibióticos. Sí hay un efecto muy impactante en el medio ambiente simplemente por consumir alimentos de origen animal. En el momento que nosotros empezamos con una dieta a base de frutas, de verduras, de granos, de cereales, pues como lo es algo natural, es algo que la tierra nos está brindando y no tenemos que destruir ni al medio ambiente ni a los animales, y al contrario, nos está dando un beneficio a nosotros, nos da una calidad de vida, una vida más prolongada y pues sana y feliz, ¿no? O sea, sí hay un impacto muy grande cuando uno cambia este tipo de alimentación. Y como decían al inicio, es un cambio paulatino, poco a poco. Son cambios complejos, no es fácil, es cultural. Tenemos que tener contemplado de que los alimentos tienen sustancias adictivas que hacen que no los puedes dejar de la noche a la mañana. Entonces, necesitas una ayuda, necesitas orientarte para decir, ¿sabes qué? Yo quiero aportar algo a este medio ambiente, quiero aportar algo al planeta, pero no lo puedo hacer porque así me enseñaron, porque así me acostumbré, porque así me gusta. Entonces, poco a poco hacemos una dieta más consciente y decimos, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio, pero empiezo a lo mejor una vez a la semana dejo de comer alimentos de origen animal, después 2 veces,
después digo, ok, voy a empezar a dejar de tirar basura, después digo, ok, voy a empezar a hacer cambios un poco más estrictos en mi vida, pero esas son decisiones personales. Y sí afecta mucho el estar consumiendo alimentos al ambiente, y el consumir alimentos de origen vegetal, pues beneficia bastante. Continuamos con Janet, que ya nos dio Pues bueno, una yo voy a introducción retomar ahorita, perdón. Yo voy a tomar una frase de que los alimentos de origen vegetal no nos los da la tierra por sí mismo. La realidad es que cada gramo de alimento que se produce en el campo requiere de agua y de energía. Pregúntense hoy de lo que tienen en su refrigerador o lo que tienen en su alacena, cuántos productos que están ahí, que son de origen de vegetal, son realmente de temporal, como lo hubiera sido el siglo pasado. Hoy, la mayoría de los alimentos se produce con sistemas de riego. Y esos sistemas de riego, al menos yo no he visto en México que en la agricultura se esté utilizando energías alternativas para poder manejar las bombas, ¿no? Que se están utilizando en el sistema de riego. Entonces, la realidad es que si queremos dejar de tener un impacto negativo en el medio ambiente, en la producción de alimentos, hay que invertirle. Y si no, nada más piensen, o sea, Nueva Zelanda es uno de los principales productores de leche y no vemos imágenes tan contrastantes como lo que veríamos aquí en una región en México productora de leche o de carne con muchos vacíos en tecnología para poder generar energía, para poder reutilizar el agua, para poder dejar de contaminar los mantos acuíferos. La mayoría de las veces también, en caso de los sistemas de riego, vienen de reservas que tenemos y que por una falta de inteligencia al momento de diseñar los sistemas de riego, estamos perdiendo mucha agua de gran calidad que dentro de 50 años no la vamos a tener disponible y ahorita que somos un país productor de alimentos y exportador de alimentos muy importantes, si no nos ponemos las pilas en ciencia y tecnología para el campo, nos vamos a quedar incluso sin alimentos de origen vegetal. Entonces, yo diría que si realmente queremos tener un impacto positivo o dejar de tener un impacto negativo al medio ambiente en la producción de alimentos, hay que voltear a ver en cómo estamos haciendo las cosas diferente de lo que hacíamos a inicio del siglo pasado. Gracias, Janet. Continuamos con Yolanda. Sí. ¿Existen beneficios para el medio ambiente con una alimentación a base de plantas? Indudablemente creo que sí, pero es importantísimo checar esta pregunta desde diferentes aspectos. La alimentación basada en plantas sí va apuntando hacia una dieta más sostenible. Según la FAO, una dieta sostenible tiene características como que es amigable tanto con los recursos humanos, los recursos naturales, respeta y protege la biodiversidad y los ecosistemas. Y aquí hemos visto, conforme pasan los años, que las dietas a base de plantas se están mostrando como alternativas para contrarrestar el impacto que nosotros los seres humanos hemos tenido con el medio ambiente, y principalmente por tres aspectos, que sí son difíciles, son crudos, pero son reales. La ganadería juega un papel importante en la emisión de gases con efecto invernadero, ya lo platicamos anteriormente. Número 2, el sector ganadero suele requerir mayor demanda energética hidráulica, ya vimos que también el campo, pero no se compara con las necesidades del sector ganadero. Y número 3, en muchos países es la principal causa de deforestación. Se talan selvas, se talan bosques para criar ganado y también para cultivar el alimento que necesitan. Investigando pude checar ciertos datos interesantes, un poco más específicos. Por ejemplo, el sector ganadero produce el 65% del óxido nitroso del mundo y este tiene un potencial de calentamiento global 296 veces mayor al dióxido de carbono. También, 2 años atrás, la FAO dijo que 3/4 partes de las zonas de pesca en el océano ya están sobreexplotados. Así que ya no hay una cantidad de peces que podamos considerar como saludables para el ecosistema acuático. Y contrarrestando esta situación,
Los alimentos de origen vegetal requieren menos energía, menos espacio, requieren, claro, grandes cantidades de agua, pero menores para su producción, preparación y almacenamiento. Y si es cierto, no podemos cerrar los ojos, no podemos hacernos los ciegos al manejo que se les está dando a los campos agrícolas. Es cierto que se necesita invertir en tecnología, recursos en cuestión de la dinámica de los campos agrícolas. El uso de pesticidas, de herbicidas, claro que tienen un impacto en el medio ambiente. Sin embargo, no se compara o no es del mismo nivel que los efectos causados por una ganadería, yo mencionaría aquí, descontrolada. Y la culpa no la tienen, o los responsables no son las vacas, los cerdos, ni los pollos, ni mucho menos los ganaderos. La ganadería es un trabajo digno. Yo tengo familia muy cercana que son ganaderos. Nosotros como individuos tenemos gran responsabilidad porque la industria de alimentos trabaja en gran medida bajo demanda. Entonces, a finales del 2018, el consumo de carne alcanzó los 65 kilos per cápita a nivel mundial y México se posiciona en el 6º lugar de consumo de carne a nivel mundial. Entonces, todo esto sucede porque hay una sobredemanda de alimentos de origen animal. Si el mercado no lo pidiera, no se produciría a tan gran escala. Entonces, el desequilibrio en la dieta personal se está reflejando en el desequilibrio en el medio ambiente y en el doloroso daño que hemos visto a la madre tierra, a la naturaleza. Así es. Sí, muchas gracias, Yolanda. En efecto, definitivamente, tanto lo vegetal como lo animal tendremos que ponerlo en una balanza porque si a desperdicios de alimentos vamos, podemos decir que nada más en el 2017 se desperdiciaron o se perdieron 2.8 millones de tortillas, ¿no? En un año. O pan, 2.6 millones de toneladas. Por supuesto, el monto es mucho más alto en carne, cuando hablamos de casi medio millón, 552,000 toneladas en un año. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir el desbalance que estamos teniendo en nuestra dieta repercute, por supuesto, en el medio ambiente. Sin embargo, las ventajas que en un momento determinado nos puede brindar el consumir mayor cantidad de alimentos vegetales, pues nos puede permitir lo que en muchos aspectos se ha estado estudiando y se ha estado sustentando, en decir, quizás es muy bueno tener sobre todo una alimentación basada en plantas. Pero tenemos preguntas de nuestro público. Laura, ¿qué nos preguntan? Adelante. Será un gusto compartir con ustedes algunas respuestas por parte de nuestro panel. Aquí nos dice Andrés Mendoza que si cuáles considerarían que son los principales factores que hacen que una cultura alimentaria omnívora tenga más apertura y disposición a reducir el consumo de alimentos de origen animal y aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal. ¿Alguien le quiere responder? De nuestros panelistas. Adelante, Yolanda. Sí, yo personalmente he visto que las personas omnívoras, como así se les está llamando, tienen apertura cuando ven los cambios en el estilo de vida, los cambios en la salud de una persona que lleva un régimen alimenticio diferente, ¿ok? Pero como mencionaban anteriormente, que más vale un omnívoro sano que un vegetariano desnutrido. Aquí es bien importante llevar nuestro plan de alimentación adecuadamente, porque no se trata nada más de decir, ya no voy a comer carne y pues en mi mente creo que pues voy a comer este día nada más pura ensalada. No, entonces cuando las personas ven el ejemplo en los otros individuos que llevan un régimen alimenticio diferente y ven que tienen ventajas, incluso pues en todos los, a nivel de todos los sistemas, neurológico, endocrino, etcétera, pienso que se siembra en ellos la curiosidad de, pues, modificar un poco sus hábitos alimenticios. Y entonces dicen, voy a, y sobre todo conociendo las ventajas, pero de la nutrición con base científica, ¿ok? Mostrarles, ¿sabes qué?
El consumo de carne es bueno, pero vamos a checar ventajas, desventajas, cantidades, ¿ok? Tener un panorama amplio. De esta manera las personas pienso que van a tener más apertura y mayor interés a modificar sus hábitos alimenticios. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, Yolanda. ¿Alguien en el panel quiere agregar algún comentario? Ok, Saray. Yo lo he visto muy palpablemente en esta época de pandemia. Los pacientes o muchas personas con el temor, ya que las enfermedades que están padeciendo, principalmente diabetes, obesidad o gente que tiene su sistema inmunológico muy bajo, es como han tenido ellos la apertura y se han dado cuenta que al llevar una dieta equilibrada, saludable, ellos han tenido mejores beneficios, han recuperado su salud y han tomado mayores fuerzas. Tal vez no se hacen totalmente veganos o dejan los alimentos de origen animal, pero ya tuvieron la apertura y lo descubrieron de que su cuerpo se siente en óptimas condiciones. Eso es lo que yo puedo contestar hacia esa pregunta. Muchas gracias, Saray. Vamos a leer otra pregunta del público. A ver, esta no era acá, es así. ¿Qué indicadores de salud en análisis de sangre debemos de cuidar para saber que la dieta vegana está siendo balanceada y con qué frecuencia se recomiendan hacer estos análisis? Creo que José Carlos quería agregar algo a la pregunta anterior. Bueno, sí, si me permites hacer un comentario a la pregunta anterior de Andrés. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, que pudieran, sí, los factores, los principales factores que pudieran incidir para que una persona pudiera estar interesada en disminuir los alimentos de origen animal. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Se oye más o menos. No se escucha. Ahora pues sí, viene cortado, pero adelante, tú contesta. Bueno, entonces, síganme, por favor. ¿Ya se escucha mejor? Ok, gracias. Bueno, nada más para hacer un comentario respecto a Andrés. Es la conciencia, el estado de conciencia. Es decir, si de repente te das cuenta que pues estás haciendo tu vida diaria y te sientes, por ejemplo, con menos energía, te enfermas más, vas con tu médico familiar y de repente ya te diste cuenta que traes el ácido úrico alto, los triglicéridos, el colesterol, todo ese tipo de factores, pues bueno, de una u otra forma, digamos que la salud de... Sí, se nos cortó el doctor José Carlos. A ver, vamos a darle unos segunditos a ver si regresa. Y si no, para continuar con la otra pregunta del público, no sé si alguien ya la quisiera contestar. Voy a ponerla otra vez en pantalla. Dice, ¿qué indicadores de salud en análisis de sangre debemos cuidar para saber que la dieta vegana está siendo balanceada y con qué frecuencia se recomienda hacer estos análisis? ¿Quién gusta responder? Quizás nuestras nutriólogas nos puedan apoyar. Adelante, sí. Sí, yo lo que se pide al paciente principalmente es un perfil lipídico para ver cómo se encuentra su colesterol, sus triglicéridos. La hemoglobina es muy importante, ya que el consumo de la B12 influye mucho para la formación de la hemoglobina y es donde ya se empieza a suplementar al paciente para brindarle lo que es la B12, también los aminoácidos y también lo que es la creatinina, las proteínas totales. Ahí nos podemos dar cuenta si el paciente se está desnutriendo
Son algunos de los laboratorios que se analizan para ver cómo se encuentra nutricionalmente el paciente. Yolanda, ¿quieres Muchas gracias. agregar algo? Sí, Yolanda, ¿quieres agregar algo? Aquí en cuestión, como ya lo mencionaba la licenciada, es importante checar hemoglobina. La hemoglobina principalmente nos va a dar una idea de cómo andamos. Si tenemos anemia, que es principalmente uno de las manifestaciones de un desequilibrio en la dieta. Y los podemos estar checando el perfil lipídico, la química sanguínea, una biometría hemática en un periodo de 6 meses, 2 veces al año, está muy bien, o cuando cambiaste, hiciste una transición de una dieta a otra, es importante que lo chequemos, por ejemplo, cada 3 meses, ¿ok? Estos serían los indicadores de salud más confiables y a los que tenemos que prestar atención cuando estamos cambiando o haciendo transición en un plan de alimentación. El perfil lipídico, que consiste pues medir colesterol total, HDL, LDL, la química sanguínea para medir también los efectos que el nitrógeno, la urea, etcétera, cuestiones de nuestro riñón, y la biometría hemática para saber cómo está nuestra hemoglobina. Gracias. Muy bien, yo creo que quisiéramos pasar a otra pregunta. Les vamos a seguir solicitando a nuestro público. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, realícenla, escríbanla ahí en el chat del Facebook. Estamos abiertas a ello. Sin embargo, es importante resaltar, esta pregunta me pareció sumamente importante, ¿qué marcadores? Porque yo puedo decir me siento muy bien, pero finalmente no estoy tan sano como pareciera, porque definitivamente el desbalance nutricional se va a notar. Es importante resaltar que gente que mantiene una dieta a base de plantas puede tener un estado de salud también bastante saludable, bastante sanos, o sus marcadores bioquímicos están acordes. Y por otro lado, gente que tiene una dieta combinada, pues también tiene una dieta que es balanceada y que sus marcadores están saludables, ¿no? Yo creo que aquí lo que comentaba José Carlos en torno a la conciencia, pues ya me empieza a mezclarse con estos conceptos que cada día tenemos más cerca y que vivimos día a día, es cierto. La conciencia va a ser la diferencia entre que si consumes únicamente carbohidratos o consumes únicamente muchísima proteína, etcétera, o si no tienes conciencia de lo que te estás llevando a la boca a la hora de comer. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta menciona si el veganismo es una moda o qué opinan con respecto de la pregunta general de este panel, de este foro de discusión del día de hoy, en cuanto a, ¿es una moda el veganismo? ¿Es la alimentación basada en plantas? ¿Es algo antiguo que ya no puede ser aplicable? ¿Qué opinan? Adelante, chicos. Pues yo no creo que sea una moda. Yo creo que es una necesidad. Por un lado, por cuestiones de salud, hay personas que definitivamente no pueden consumir cierto tipo de proteínas, ¿no? No tienen la capacidad para digerirlas, o la cantidad de grasa que tienen alimentos de origen animal. Pero por otro lado, también es una necesidad económica para mucha gente en nuestro país y en países subdesarrollados, porque no hay otra posibilidad de alimentación si no es a través del veganismo. Entonces, todo lo que se hace de investigación es precisamente para asegurarnos que sí se pueden tener todos los nutrientes a base de una alimentación basada en plantas para el mundo en general, ¿no? Y para las necesidades específicas de un niño, de un adolescente, de una madre lactante, de una persona con cáncer. Entonces, que no existe una bala de plata, sino que necesitamos documentar muy bien cuál es el alimento más adecuado para cada grupo de la población. Muchas gracias, Janet. José Carlos, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? ¿Cuál es tu opinión? Sí, fíjense qué interesante.
en la vida todo tiende al equilibrio. A veces quisiéramos que el equilibrio fuera más rápido, ¿no? Y llegar ahí. Y yo creo que el veganismo está llegando a nuestros días como una gran alternativa para la población y como una forma de polarización, ¿verdad? Si bien hacemos un análisis, pues nos damos cuenta que la gran mayoría de la población mundial, pues es omnívora, ¿verdad? Y entonces, cuando las cosas de una forma van hacia un exceso, algo surge de manera espontánea que busca el equilibrio. Y el veganismo creo que vino a hacer eso, a establecer esa posibilidad de equilibrio entre pues todo lo que conlleva el ser omnívoro, ¿verdad? Porque no es solamente la alimentación. Detrás de eso hay muchísimos factores. Habría que revisar, por ejemplo, pues, cuáles son las emociones asociadas a la dieta, por ejemplo. ¿Cuál es, no sé, la ideación suicida, la depresión, problemas de nuestros días, ¿verdad? Cuestiones de salud, el impacto al medio ambiente. Hay muchos efectos que están asociados a la dieta que a veces pareciera que no los vislumbramos dentro del mismo contexto. Entonces, de una u otra forma, yo creo que el veganismo como una filosofía que va un poquito más allá de la dieta, ¿verdad? Que está asociada, pues, a no utilizar, pues, ningún accesorio, por ejemplo, de origen animal, ¿no? O sea, va muchísimo más allá. Y eso, de una u otra forma, pues, nos está dando la oportunidad para darnos cuenta de que hay más opciones, ¿verdad? Si algo tenemos que hacer, yo creo, en este 2021, pues, es tratar de abrirnos, ¿no? De ver otros esquemas, de explorar algunas otras alternativas, porque pareciera como que casados con lo que hemos adoptado, hemos venido adoptando a partir de nuestras familias, a partir de lo que vemos, a partir de nuestras creencias. Pero yo creo que todos esos esquemas habrá que ponerlos en duda, ¿verdad? Habrá que cuestionarlos y preguntarse, oye, espérame, ¿es eso lo mejor? ¿No? Y claro, empezando por el mismo veganismo, o sea, tampoco no, el veganismo es la solución a esto y vámonos recio, no, o sea, primero también analízalo si es una alternativa viable, ¿verdad? Porque recordemos, todo es relativo, hay una parte que dentro de lo blanco, de hecho, en ese sentido me gusta mucho el símbolo del Tao. Quienes conocen el símbolo del Tao, me parece que es un excelente ejemplo que vemos, es un círculo que la mitad está de color negro y otra mitad está de color blanco. Y que la parte blanca, aunque toda esa mitad esté blanca, tiene un puntito negro. Y que la parte negra, aunque esté todo de negro, tiene un puntito blanco, ¿no? Entonces, igual, el organismo, por ejemplo, áreas de unidad, por ejemplo, la concentración de vitamina B12, ¿verdad? La de hierro, son nutrientes que, ¿verdad? Que hay que pendientes, como ahorita hacía la pregunta Miguel Martínez, que ese tipo de concentración de esos nutrientes, pues hay que cuantificarlas, ¿no? Entonces, el veganismo de una u otra forma, creo que es una alternativa, incluso que puede ser adoptada de manera momentánea. A mí me parece el veganismo como una excelente opción, por ejemplo, para hacer un detox. Me parece sensacional, ¿no? Claro, si de una u otra forma las personas se empiezan a sentir bien, se dan cuenta de que tienen más energía, se enferman menos, están más felices, más en el presente, pues bueno, esto te está dando una indicación, ¿verdad? De que este régimen alimenticio, pues puede hacer la diferencia para ti. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Adelante, Saraí, ¿nos puedes apoyar con tu comentario? Sobre todo, por ejemplo, me imagino en tu caso, las recetas, ¿no? El sabor, la mezcla de sabores, ahí hay mucho que agregar. No sé si por ahí nos pudieras comentar. Tu micro, cariño.
Sí, porque aquí platicamos todos y luego no nos oímos. Perdón. Si es moda el veganismo, yo creo que no es moda. No es moda si nos vamos a cuando se creó el mundo, desde entonces se hizo una alimentación basada en plantas. Y la ciencia lo ha confirmado hasta la actualidad de que la alimentación bien balanceada es de esa manera, es como nosotros vamos a obtener salud. Es bien importante entender de que una alimentación a base de plantas no es un alimento insípido, no es un alimento sin chiste, al contrario, como mencionaban hace ratito la licenciada también decía que los condimentos, los sabores, se hace un arte en la cocina de tal manera que los sabores no le pierdes ni le necesitas a los otros tipos de alimentos, ¿no? De origen animal. La verdad, tú puedes descubrir y darle una oportunidad a tu cuerpo para que sea pues más sencilla la digestión. Si tienes alguna enfermedad, poder seguir disfrutando de algún alimento, pero con buen sabor, buen sazón y buena combinación, cuidando siempre los nutrientes, cuidando siempre que sea algo completo para ti. Y no es moda, al contrario, es algo que tenemos que adoptar, ya que el cuerpo te lo va a ir agradeciendo. Muchas gracias, Saraí. Adelante, Janet, ¿gustas compartir con nosotros tu punto de vista en esta pregunta? No, pues nada más complementando lo que acaban de decir, pues sí es responsabilidad de la gente de ciencia y tecnología de alimentos de poder desarrollar ingredientes de origen vegetal que cumplan con lo nutrimental y también con lo organoléptico, ¿no? Que sea una bonita experiencia consumir alimentos de origen vegetal y sobre todo para personas que vayan a estar en transición. Muy bien. Fíjate que aquí tengo una pregunta, voy ya antes de que Yolanda nos dé su punto de vista. Abraham Wall nos comenta y nos pregunta que si bien es cierto la alimentación vegana tiene efectos positivos a la salud, ¿qué acciones se deben de tomar en la selección de alimentos específicos respecto a los denominados antinutrientes? Ahí no sé quién guste responder, o Yolanda, de una vez, si quieres por ahí comentar algo y aumentas tu comentario con esta última pregunta. Adelante. Muy bien, sí, voy a comenzar contestando la pregunta. Bien es cierto que hay algunos alimentos, sobre todo los de origen vegetal, que tienen antinutrientes. Sin embargo, estos pueden eliminarse al someter el alimento a un tipo de cocción. Por ejemplo, los frijoles también, o al remojo. Cuando nosotros sometemos los frijoles al remojo, los dejamos un tiempo, luego quitamos el agua, ahí estamos eliminando algunos antinutrientes. Igual con la cocción del huevo, bueno, ahorita estamos hablando con la alimentación a base de plantas, pero un tip, el huevo también tiene antinutrientes, los cuales se eliminan con la cocción del mismo. Entonces aquí es bien importante checar qué antinutrientes contiene cada alimento y como te mencionaba, uno de los procedimientos para eliminarlos es someterlos a cocción. O también, como les mencionaba, eliminarlo cuando en los frijoles tiramos esa agua donde ya quedaron ciertos antinutrientes. Y esto es una cuestión que se viene manejando, una receta, un consejo de nuestras abuelitas, pero la ciencia lo respalda. Ahora sabemos por qué. No sé si alguien más quiera comentar. En eso, o si quieres también ahondar en la que estamos manejando ahorita para que la gente aquí espabile y despierte, nos manden más preguntas, comentarios. Bueno, se vale de todo, ¿eh? También pueden decir que no están de acuerdo con lo que están hablando, que para eso es un foro. Así claro, que... Bueno, si me lo permiten, bueno, comentarles, esta es una muy buena pregunta, Abraham, sobre la parte de los antinutrientes. Es irónico, ¿no? Y llama mucho la atención porque dice uno, bueno, espérate, si los veganos, por ejemplo, comen muchísimas verduras, ¿no? Muchos vegetales, de hecho, pues su dieta es a base de eso.
y si las mayores fuentes de minerales, por ejemplo, de zinc, bueno, el caso del hierro, pues hay hierro hémico y hierro no hémico, ¿no? Pero el caso de algunos minerales, ¿cómo es que pueden llegar a tener deficiencias de esos minerales? Si es que comen muchísimos vegetales, ¿no? Justamente pudiera estar asociado al consumo de los antinutrientes, ¿ok? Los antinutrientes, por ejemplo, en el caso de los vegetales, uno de los más importantes son los fitatos, ¿sale? Entonces, pues los fitatos, habría que buscarle la manera. Ahorita Yolanda nos daba una idea, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, si nosotros podemos ponemos a remojar las legumbres, eventualmente podemos favorecer la atenuación de estos fitatos, ¿no? Eso es por un lado. Otra forma es incluir, por ejemplo, el rabito de las cebollas de cambray, de las cebollitas esas que usamos. Pues ese es rico en una enzima que se llama fitasa, y esa fitasa ayuda justamente también a ir desdoblando los fitatos y a ir ir eliminándolos de una u otra forma, ¿no? Ahora bien, los antinutrientes en general tampoco son tan malos, ¿eh? Tampoco son tan malos. De hecho, hay algunos estudios bien interesantes en donde, por ejemplo, la nuez de Brasil, la misma cascarilla de las almendras, son alimentos bastante ricos en fitatos, y justamente cuando se descubrieron estos antinutrientes, pues todo el mundo dijo, híjole, pues qué malos, ¿no? ¿Cómo que ahí están los antinutrientes? Pues qué lamentable. Bueno, se siguió estudiando y con el paso del tiempo se descubrió que esos antinutrientes tenían efecto, por ejemplo, anticarcinogénico. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es que a nivel intestino, en el proceso de absorción de los nutrientes, pues ahí cuando uno le mete de todo, pues hay una fermentación de una u otra forma, ¿no? Se generan algunos productos que pueden llegar a ser tóxicos, sobre todo cuando uno se alimenta a partir de carnes, ¿no? Entonces, compuestos como la putrescina, algunos compuestos que puedan llegar a ser nocivos para la salud, resulta que esta molécula, los fitatos, entran en contacto con ellos. No sé si han visto la molécula, es súper padre, es muy interesante porque parece como una ramificación, como si fuera una telaraña. Tiene muchos OHs, por ejemplo, y eso lo hace bastante atractiva porque puede entrar en interacción con otras moléculas, de tal forma que entran en contacto con estos compuestos que pudieran ser carcinogénicos y los elimina del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, el punto es, tal vez no sean tan malos, ¿no? Habría que buscar la manera de cómo armonizar entre la ingesta de los alimentos que los proveen, ¿no? Muchas gracias, José Carlos. Vamos con otra pregunta aquí del público que dice que si para ser vegano hay que asegurarse de comer alimentos orgánicos, si no se tienen los recursos para adquirirlos por su alto costo, ¿cómo pudiéramos hacer estos vegetales más saludables? ¿Alguien quiere responderle? ¿Yo? Adelante, Saray. Aquí está en la pregunta, lo que puedo entender es que ella se está limitando a que tienes que ser vegano para comer alimentos orgánicos. La verdad, los alimentos orgánicos sí tienen un alto costo, son más caros que un alimento que no es orgánico. Yo creo que esto nos está invitando a que nosotros hagamos nuestros propios cultivos, a lo mejor dentro de nuestros patios, dentro de nuestras casas, para empezar a aportar un poquito más de esa parte, ¿no? O sea, aquí es la invitación más que nada a que nosotros empecemos por la parte de cultivar. Y yo creo que también no podemos estar tan aislados del mundo y podemos irte, por ejemplo, a los mercados y decir, bueno, voy a comprar de la gente que trae de sus cultivos de allá del pueblo y viene
a ese tipo de gente donde dice, sabes que por lo menos te aseguras un poco que no haya tanto pesticida o tantos químicos. La verdad es complicado, pero por lo menos dicen de esa manera tú puedes consumir alimentos más sanos y más económicos, ¿no? Hablando del tema orgánico. Eso es la parte que no sé si queda respondida su pregunta, pero sí puedes bajar los costos sin necesidad de consumir tan estrictamente que sean orgánicos. Mientras no tienes un lugar que tú estés seguro que lo hayas cultivado o que tenga alguna ficha o algún sticker que diga que es 100% orgánico. Claro, y sobre todo, pues no podemos negar que existe un mundo también de alimentos que son autóctonos. Tengo que hacerle promoción a mi red, a la red que me toca coordinar. Son autóctonos que están siendo subutilizados y que definitivamente tenemos que rescatar, a lo que comentaba la doctora Janet hace un momento, ¿no? Hay muchísimos alimentos que son de nuestra región que a veces olvidamos y que nos vamos y compramos. A mí me llama muchísimo la atención la fruta del monje, porque pues la traemos de quién sabe dónde y la estamos usando para endulzar, ¿no? Entonces, es que son monjes del Himalaya, doctora. Claro, entonces es interesante ver cómo importamos modas, ¿verdad? Importamos modas y nos olvidamos del país biodiverso en el que vivimos. Tenemos otra pregunta aquí acerca del requerimiento de proteína, proteico. ¿Qué alimentos veganos aportan mayor cantidad y calidad de proteínas al cuerpo? Nos las hace Marifer Osegueda. Muchísimas gracias, Marifer. No sé quién guste responder a esta pregunta. Yolanda, Saraí, José Carlos, adelante. Yo puedo responderla. ¿Qué alimentos veganos aportan mayor cantidad y calidad de proteínas para el cuerpo? Las leguminosas son muy buena fuente de proteína, y recuerden que aquí es importante, como lo comentábamos al principio, hacer combinaciones, ¿ok? Para obtener proteína de muy buena calidad hay que hacer combinaciones entre leguminosas, cereales, oleaginosas. De esta manera vamos a tener proteína de buena calidad, y no es necesario gastar tanto dinero comprando sustitutos de carne. Entonces aquí también es un factor a favor. Si nosotros complementamos nuestras proteínas, no tenemos que gastar tanto, porque sí hay alimentos como el tofu, alimentos que se derivan de la soya, que son buena fuente de proteína de calidad, pero tal vez su costo sí es un poco elevado. Entonces, al hacer complementaciones con los ingredientes que son baratos y de fácil acceso, podemos tener una proteína de buena calidad. Como les mencionaba, el tofu sí es de buena calidad, los productos de soya, los garbanzos, el seitán, pero podemos todo esto obtenerlo de manera más accesible con combinaciones de cereales, leguminosas y oleaginosas. Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más para complementar? Ya vamos a ir cerrando nuestro panel esta mañana. Adelante, Saraí, sí. En esta parte, hablando de eso, en cuestión de los alimentos, ahorita mencionaban de la química en los alimentos. La verdad, con muy bajo costo tú puedes crear productos. Es fascinante la química en los alimentos, cómo van descubriendo, cómo las combinaciones de ellos creas nutrientes completos, y aparte es una comida, es un alimento. Nosotros aquí en Vegan Center, el centro vegano que el único que hay aquí en Hermosillo, nosotros nos hemos dado la tarea de crear productos de un bajo costo, ya que al ser artesanales, al crearlos nosotros, se hacen más económicos y más accesibles. La intención aquí es darles el mensaje a las personas de que no es tan caro adoptar este estilo de vida. No es tan caro, de tal manera que ellos puedan descubrir de esa manera cómo poder alimentarse, donde ya hay alimentos ya listos, ya preparados, estar bien conscientes que estamos en un mundo donde es muy rápida la vida, donde todos trabajamos, donde todos no tenemos el tiempo a veces de hacer algunos preparativos, pero que así como tú vas al súper y compras tu queso, compras tus carnes, compras tus leches, puedas decir, ¿sabes qué? Puedo obtener alimentos
de la misma manera, pero de un costo mucho más bajo, sin creer que tiene que ser muy caro. Muy bien, así es, Saraí. Perdón, Yolanda, se me fue, e introdujimos una pregunta, te dejamos fuera de que si es moda o no es moda. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas al respecto? Porque tenemos que cerrar, aunque tenemos ganas de seguir platicando. Adelante. Sí, gracias. Aquí es importante señalar 3 conceptos: moda, influencia o tendencia. Ya platicamos que la alimentación a base de plantas no es un estilo reciente. Vimos cómo se alimentaban nuestros antepasados, ¿verdad? Con una dieta a base de plantas, también combinaban ahí algunos insectos. Ya lo mencionaban también que hay registros históricos, incluso en la Biblia, donde se escribió, esto no es promocionando nada religioso, simplemente es un dato cultural, donde se relata que también el primer estilo de alimentación que se le dio a la humanidad fue a base de plantas. Entonces podemos decir que no es algo nuevo, no es una novedad. Sin embargo, debido a la alarmante problemática de salud, yo creo que es cuando los ojos, las miradas se enfocaron en la dieta, en la alimentación. O sea, ¿qué estamos haciendo mal para que haya diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, dislipidemias? ¿Qué está pasando? ¿Cómo prevenir y controlar estas enfermedades? Entonces aquí creo que cuando la alimentación se ha hecho, o la alimentación a base de plantas se ha hecho una tendencia, porque una tendencia es la inclinación o la disposición natural que tiene una persona hacia una cosa determinada. Entonces me parece que la tendencia de una alimentación a base de plantas es positiva y realmente me agrada la idea. También pienso que ha llegado a ser moda en algunos grupos de población. Esto es en mi experiencia personal. A mí me ha tocado convivir con adolescentes cuando están buscando su identidad, están consolidando sus principios y me han dicho, maestra, ya no voy a comer carne. Sí, porque, es que me da tristeza cómo matan a los animalitos. Bueno, ok. Otros me dicen, maestra, ya no voy a comer carne. ¿Por qué? Pues porque quiero estar más saludable. Ok, pasa el tiempo, se les olvida y ahí quedó. Entonces, puede llegar a ser moda en algunos grupos de población cuando la nutrición no se basa en evidencia científica, ¿ok? O cuando no tenemos ideas bien fundamentadas. Por otro lado, la influencia. La influencia es el poder que tiene una persona o una cosa para determinar la forma de pensar o actuar de alguien. Entonces, es bien difícil cambiar de hábitos alimenticios. Dice un dicho que es más fácil cambiar de religión que de alimentación, pero espero personalmente de todo corazón que el ejemplo de las personas que seguimos una alimentación a base de plantas y el mismo patrón como tal cobre mayor influencia en la sociedad porque es algo necesario. Sería un paso a favor de la salud personal, del medio ambiente, de la economía. Entonces, recordemos que la alimentación a base de plantas es un esquema de alimentación muy flexible, en el que se puede incluir el consumo de carne, claro que sí, de alimentos de origen animal. Entonces espero que la alimentación a base de plantas como tendencia se fortalezca. Su influencia también pueda llegar a más personas, que podamos reflexionar y adoptar un estilo de vida donde se incluya una alimentación con más alimentos de origen vegetal y un equilibrio en los alimentos de origen animal. Gracias. Muy bien, Laura. Recuerden que los que ocupen constancia la pueden obtener llenando el formulario que está aquí en los comentarios de la publicación. Va a estar disponible solamente media hora después de que se termine el foro, así que para que la respondan en estos momentos, una vez que lo hayamos culminado con el foro. También tenemos una convocatoria abierta para recibir carteles sobre el impacto de la alimentación en el cambio climático. El formato es totalmente libre, nos pueden mandar en una forma gráfica, puede ser una infografía, puede ser una fotografía, cómo ven esa relación de la alimentación y el cambio climático. Nada más basta con mandar su gráfico al correo discosopa@gmail y los vamos a estar publicando cada viernes, entonces para que participen con esta convocatoria.
Tenemos otra, vamos a leer las dos últimas preguntas. Para esta esperamos que nos responda nada más uno de ustedes. La pregunta es de Esmeralda Paz Lemus, que dice, ¿consideran que está garantizada la inocuidad de los alimentos a base de plantas que no son producidos bajo un sistema de gestión de la inocuidad? ¿Quién la quiere contestar? Bueno, en realidad la inocuidad no es un tema propio del veganismo, del vegetarianismo. La inocuidad es un área de los alimentos que está asociada justamente con la capacidad de que los alimentos no generen enfermedad, ¿verdad? Entonces, independientemente del estilo de vida, de la dieta, la inocuidad siempre debe estar presente. O sea, no es un concepto, pues, que podamos nosotros poner en tela de juicio, ni ponernos a debatir. O sea, es de hecho parte de la calidad en la producción de cualquier alimento. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, que es de Alicia Cárdenas. Sí. Si gustas, adelante, Laura. La última pregunta está vinculada con nuestro próximo programa, el cual espero que no nos dejen y que nos acompañen, porque la pregunta es si se recomienda consumir subproductos de frutas y verduras y qué beneficios se han encontrado. No sé alguien en este caso, Yolanda, si te gustaría responder esta pregunta. ¿Hay beneficios? ¿Hay beneficios en consumir algún subproducto, algún compuesto bioactivo presente en los subproductos? Y amigos, no nos dejen de seguir la próxima semana, porque esta y muchas más preguntas relacionadas con subproductos las vamos a poder responder. Adelante, Yolanda, tu comentario en torno al tema. Ok, sí, qué pregunta tan interesante, y claro que se recomienda consumir subproductos de frutas y de verduras. ¿Qué beneficios aportan a la salud? Y esto está científicamente comprobado, se ha observado que aportan beneficios sobre todo en nuestro sistema gastrointestinal. Aparte de estos subproductos, se va al colon, donde se fermenta y produce ácidos grasos que resultan benéficos para nuestro cuerpo, para la salud integral. Se han hecho subproductos con mango y han resultado, como les mencionaba, muy exitosos. Entonces, aquí la invitación es a la comunidad a buscar estos subproductos, y esto va de la mano a reducir, como mencionábamos, la contaminación, el desperdicio. Entonces, no sé si quieran agregar algo más. Nuestro tiempo se nos está agotando y está aquí el doctor Aarón González, y por favor nos pueden dar el cierre a este foro, que yo creo que ha estado divertido, ha estado muy dinámico y bueno, ha sido un gusto también estar aquí. Adelante, Aarón. Gracias, muy amable. Muchas gracias a Sonia y a Laura por la moderación de esta mesa número 3 sobre alimentación a base de plantas, y desde luego a nuestros panelistas, José Carlos, Araí, Yolanda y Janet, que por cuestiones de tiempo tuvo que abandonar la sala pasadas las 11 de la mañana. Como bien dicen, estamos en el tiempo. Para cerrar, queremos agradecer la participación de muchos de ustedes a través de la página de Facebook Live de El CIAD, también de la página de Disco Sopa Pitic, de las instituciones que de alguna manera estamos involucradas en la planeación de esta jornada, Visible Sonora, el Tecnológico Nacional de México, SOMEICA. Muchas gracias por su participación. Como bien ha dicho ya Sonia, Laura, y se los comenté al inicio, las mesas continúan. La próxima semana tendremos la mesa número 4, la cual versará sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Así es que cordialmente invitados e invitadas para que nos acompañen, estén con nosotros y podamos seguir abordando estos importantes temas desde la opinión de diferentes especialistas que hemos invitado y que muy gentilmente han aceptado estar con nosotros. A nombre de las instituciones que estamos organizando
este foro virtual sobre cambio climático y su impacto en los temas de alimentos, más educación, menos desperdicio. Les agradecemos, les haremos llegar un reconocimiento por su participación a José Carlos, a Saraí, por haber participado con nosotros, también a Janet, que nos acompañó también muy gentilmente. Muchas gracias, gracias por la conducción, Sonia y Laura, y nos vemos por acá el próximo jueves. Así es. Muy buenos días, tardes para algunos de ustedes, estamos con diferencia de horario. Gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Bye, Hasta luego, gracias. Adiós. Bye.